se encuentren bien. Ahorita estoy transmitiendo. Mi primera vez transmitiendo en dos plataformas. Estoy transmitiendo aquí en Twitter y acá en Instagram. La idea es que estemos platicando sobre la manera en la que el contexto nos ayuda a educar. Y esta educación, cómo es más efectiva y más potente, por así decirlo, cuando nos centramos en lo que estamos viviendo y en la vida real y no nada más en lo que decimos nosotros como docentes. Y pues bueno, para iniciarlos en esto, hola a todos y gracias por estar aquí. Pues les voy a contar una historia que me pasó a mí. Me gusta contarles historias porque siento que de esta manera empezamos a conectar y a saber que todos estamos viviendo situaciones similares. Pues fíjense que cuando yo era estudiante, sobre todo de la licenciatura en educación, tuve una maestra que me enseñó bastante esto. Esta maestra era de procesos de alfabetización, que es la materia que nos enseñan para que los niños aprendan a leer. Entonces, esta maestra tenía una enfermedad, pues de esas que si bien no son terminales, sí son bastante molestas y que les están batallando durante todo el tiempo. Era una excelente maestra, eso lo tengo que admitir, pero teníamos un montón de actividades programadas para las sesiones y conforme fueron pasando las sesiones, ella empezaba a faltar. Obvio, los días que iba eran clases de calidad y de esas clases que tú dices, wow, ¿cuánto sabe esta maestra? Y también, qué bien nos está explicando todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a faltar la maestra y nosotros también empezamos a dejar de entregar ciertas actividades u otras actividades, pues la verdad, en universidad tú sabes que estás súper ocupado con un montón de trabajos de todas las materias. Le empezamos a poner más atención a otras materias y empezamos a descuidar un poco esa materia. Pues resulta que con todos los esfuerzos y todo, pues la tuvimos, ¿verdad? Al final del semestre nos da una hoja para autoevaluarnos. Y oh, sorpresa que la autoevaluación venía todo lo que habíamos planeado y tú ibas poniéndote cuánto merecías por cada actividad que entregaste o no entregaste o de la manera en la que la entregaste. Pues total, estuvimos contestando, estuvimos viendo y me acuerdo la cara de mis compañeros. Volteábamos todos a vernos y decimos, chin, pues no entregamos, chin, pues esto sí lo hicimos, pero no lo hicimos con la calidad que deberías. Y entonces nos pusimos todos calificaciones bajas, casi reprobatorias. Y la verdad nos sentíamos muy mal porque lejos de que muchos maestros dicen que cuando los alumnos se autoevalúan se ponen 10, no, te hace este examen hasta como de conciencia de si hiciste las cosas bien y a veces nosotros somos más duros que los maestros. Pues total, la maestra empieza a revisar las hojas porque en la autoevaluación hay que discutir qué estamos haciendo y pues bueno, la maestra empieza a revisar las hojas y nos dice pues creo que todos se pusieron muy bajas calificaciones, los entiendo. Y pues todos dijimos, no, vamos a reprobar, o sea, realmente no hicimos lo que deberíamos. Entonces nos dice, pero también entiendo una situación, que yo como docente no estuve al 100% el apoyo con ustedes. Y yo como docente no estuve trabajando como se debería, porque faltaba, me ausentaba por mi enfermedad. Entonces, sí les voy a poner una calificación. Nos puso, creo que a todos, o más o menos, pues depende de lo que habíamos entregado, entre 8 y 9. Pero esto fue un aprendizaje que nosotros al estar estudiando educación, la verdad te queda muy marcado. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta de que su contexto, lo que ella estaba viviendo, afectó a todo el grupo. Y no nada más de la manera que era que no aprendimos, sino también nos enseñó con esa acción. Y en ocasiones los maestros no ponemos atención en esas cosas que estamos educando sin estar haciéndolo intencionalmente, que es con nuestras acciones o con nuestro contexto.
Y entonces ahí aquí viene una discusión. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dices o lo que haces? Y pues vamos a abordar esos temas ahora. Muchas gracias por todos los que están llegando. Estoy viendo bastantes. Y les agradezco y saludos a todos. Estoy viendo que están saludando. Ahorita me regreso. Si hubiera preguntas, hay que irlas dejando. Y ahorita, cuando vaya abordando cada uno de los temas, me regreso y platicamos estas preguntas o estas dudas. Y el primero es, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿O qué es conmigo? Pues les cuento. La semana pasada estuve haciendo un live. La verdad no me sentí cómodo y lo interrumpí pues ya había terminado los temas que quería abordar, pero quería durar un poquito más de tiempo. No me sentí cómodo y lo interrumpí. ¿Qué pasa con esto? Hubo personas, porque después hice unas historias contando lo que había pasado y unos TikToks también explicándolo, y había personas que me decían pues que eso, lejos de ayudar, era una situación para enfrentarse, que en lugar de decir ahorita no me siento capaz, ahorita no me siento que puedo hacerlo, mejor no retirarse y quedarse ahí y enfrentarlos. Y la verdad es que no, hay que ver cada situación. Recuerden que en educación no nada más son recetas de cocina y no es nada más decir esto se hace o esto no. Hay que ver cada situación lo que está viviendo. En mi caso, yo he vivido con mucha ansiedad en mi vida y tengo, vamos a decirlo, como problemas de autoexigencia. Durante mucho tiempo estuve exigiéndome y exigiéndome y exigiéndome por tener TDA. Yo tengo TDA. Entonces esto te hace que a veces se te olviden las cosas, a veces no puedas cumplirlas, y eso me llevó a autoexigencia y después ansiedad. Entonces para mí fue un gran logro decir, ahorita no, y no me voy a autoexigir, no me voy a forzar a hacer algo que no quiero. Y eso también educa. ¿Por qué? Pues porque yo no soy una persona, no soy un robot, pues. Y no, a pesar de que aquí estoy tratando de educar y de que todos los maestros aprendamos cosas diferentes y cosas nuevas, soy una persona que también siente, que también tiene dificultades, que también tiene ansiedad, que también tiene un montón de cosas. Y el hacerlo visible para mí es muy relevante, porque tenemos todos esta idea de que el maestro tiene que ser perfecto. El maestro tiene que ser un modelo a seguir y nadie puede ser, o sea, si tienes una perforación, mal. Si haces una cosa que no está bien visto por un maestro, mal. Y no, también hay que aceptar a decir, somos personas y necesitamos esta validación y todas estas situaciones. Entonces, algo que es súper relevante cuando estamos educando es aceptarnos humanos. Y al aceptarte humano, sabes que te puedes equivocar, sabes que puedes pedir disculpas, sabes que puedes acercarte a tus alumnos como persona y ya no nada más como este ser que te pintan. Y ojo, hay que cuidarnos de eso. Bueno, en mi caso, a mí no me gusta este ser superior que muchas veces pintan al maestro como un ser superior, alguien que tiene que comportarse con todos los lineamientos, porque, por ejemplo, si vives en la misma comunidad donde educas, estás en el ojo público. Y esto no quiere decir que, pues, obviamente van a andar borracho por todos lados o haciendo un relajo o así, sino que te vivas más humano, que sepan que, pues, eres persona y que vives y que haces todos los aspectos. Entonces, cuando nos ponemos en este nivel de que somos personas, somos humanos, empezamos a conectar con nuestros estudiantes. Ya no somos este ser alejado, este ser perfecto que nunca se equivoca, sino podemos acercarnos a ellos y pedirles una disculpa cuando nos equivocamos, cuando los regañamos de más, cuando nos hizo falta algo, un material, por ejemplo, decir, ¿saben qué? Se me olvidó, discúlpenme. Y ellos van a entender porque tú también los entiendes. Y ya no estamos en un punto de superioridad y los alumnos como inferiores, sino que somos iguales, porque como les digo a mis alumnos, yo estoy aquí para ayudarlos. Yo jamás voy a ser el que está aquí como en muchos, había escuchado maestros de antaño que decían jalándoles como la riata o la correa para que estén haciendo las cosas bien. No, ya no se trata de eso. Nosotros no somos quien para estarles exigiendo
o amedrentando para que lo hagan, sino somos los compañeros que estamos ahí echándole ganas con ellos y apoyándoles en su proceso. Porque fíjense la diferencia cuando nosotros estamos exigiendo y a nadie nos gusta que nos exijan, a cuando ellos son responsables de su proceso y nosotros somos los guías y los que estamos ayudando. Y entonces cambia la situación. Ya no nada más los alumnos están ahí haciendo o tratando de cumplir lo que tú les exiges, sino están haciendo algo para ellos y que eso les beneficia a ellos mismos, ¿verdad? Bueno, y entonces ya nos reconocemos más humanos, ya sabemos que somos personas y que somos iguales a nuestros estudiantes, ya no estamos acá. ¿Qué otra cosa hay que hacer o qué otra cosa hay que ver? La coherencia. Hay que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido, y me da muchísima risa esto, tenemos maestras o yo tengo compañeras que dicen, los alumnos ya no quieren leer, los alumnos no leen nada. Y pasas en el salón de la maestra o del maestro y está en el celular, en lugar de tener un libro ahí leyendo con los estudiantes. Y dices, pues sí, primero tendrías que tú enseñarles a leer o les das alguna lectura a tus compañeros maestros y no quieren leer y dices, pues ¿cómo? O sea, ¿quieres que los alumnos lean más y tú no lees? O aquellos maestros, porque también llegué a tener así de esos maestros, que te exigen y que te dicen, es que ustedes no le echan ganas y que no sé qué, y llegan diario tarde. Ellos no dan clases, ellos nada más van y reparten temas y tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, y entonces están exigiendo algo que no son. Y fíjense, cuando eres estudiante te creaste conflicto y hasta como resentimiento de, a ver maestro, ¿cómo me estás exigiendo algo que tú no das y que tú no eres? Y entonces hasta te saca de onda y dices, pues no, así no van las cosas. Entonces hay que tener coherencia. Coherencia en lo que hacemos, lo que decimos y lo que vamos a pedir también. Por ejemplo, hay muchos maestros, y yo lo he visto sobre todo en la educación básica, que piden que haya respeto en su salón, que por supuesto que tiene que haber respeto y por supuesto que tiene que haber un trato digno entre todos. Pero imagínate que pides trato digno entre los estudiantes y entre los alumnos y tú lo haces gritándole y ofendiendo a la persona. Y estás, cállate, que no sé qué, y que bla, 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 y tienes que respetar a tus compañeros. O sea, ¿y en dónde está tu coherencia? Si tú no estás respetando a tu alumno, tú no estás respetando lo que te están diciendo los niños. No lo estás tratando como persona. Y ahí es humillándolos para que ellos respeten. Y entonces, ¿en dónde está la coherencia? ¿En dónde está la igualdad? Hay que cuestionarnos todo eso. ¿Por qué? Pues porque si estamos pidiendo respeto entre los estudiantes, hay que respetarlos a ellos también. Y el regaño no es así, es una llamada de atención para que ellos observen lo que están haciendo y reflexionen el daño que le pueden causar a los estudiantes. Otro ejemplo, discriminación. Quieres que no se burlen entre los compañeros, pero a veces nosotros docentes somos los primeros que empezamos esa burla. Cuando les decimos a los niños, eres un flojo, nunca traes nada. Ve cómo vienes de desordenado, siempre traes las mismas cochinadas de trabajo. Y entonces hasta los niños se sacan de onda y adivina qué provocaste. Que todo el salón ya no quiera trabajar con ese niño, que ya cuando se acerquen a trabajar sea pues él no trabaja, pues él no hace esto. Y entonces hay que poner mucha atención porque a veces nosotros somos la principal inspiración para esta discriminación y estos aspectos que no deberían de estar pasando. Porque pues en efecto, nosotros somos la figura de autoridad, sí, pero también somos el ejemplo que le damos a los niños para que se comporten. Voy a leer algunos comentarios, estuve viendo acá en Instagram que me estuvieron mandando algunos mensajes y voy a leerlos porque tiene que ver con este tema que estamos tocando. Dice la maestra Cris, para ellos humillan a los alumnos con sus regaños y gritos. En efecto, cuando están gritando un maestro, cuando está llamando la atención por tener un bienestar, pues realmente lo que estás haciendo es humillando y no respetando a tus estudiantes. Me viene a la mente una situación que pasó hace unos días
en la Ciudad de México. Eran unas muchachas que se estaban dando un beso, me parece, o se estaban tomando de la mano, y a la señora o a la mamá le pareció muy mal ejemplo que una pareja lésbica se estuviera besando en la calle. Entonces escupió a las muchachas y las empezó a golpear. Y ella argumentaba que porque ellas le estaban dando un mal ejemplo a su hija. ¿Y qué mal ejemplo sería el amor? ¿O qué más mal ejemplo es la agresión? El tratar mal a unas personas que ni siquiera te han hecho nada y humillarlas. Y entonces, ¿en dónde está el mal ejemplo? Creo que la señora terminó dando peor ejemplo que las mismas muchachas, ¿verdad? Bueno, pues, y otra cuestión que hay que abordar y que es interesante porque aquí en TikTok se dio una discusión tremenda sobre este tema, sobre los uniformes. Si eran o no una manera de tener disciplina, si eran o no de educación, o si eran o no maneras de violentar a los estudiantes. Y pues la cuestión es que, obvio, cuando estás en educación básica, cuando en tu escuela llevan uniforme, por supuesto que lo tienes que llevar. ¿Por qué? Porque es una cuestión que tú aceptaste al entrar a la escuela, pero también es una cuestión de, les decía yo en TikTok, de seguridad para los estudiantes. Cuando estás en preescolar, primaria o secundaria, ayuda porque automáticamente ves a los estudiantes que pertenecen a la escuela y sabes que están ahí o que deberían de estar en la escuela. Entonces es un tema de seguridad para los niños. Cuando ves a un alumno que está fuera de la escuela, en horario de escuela, generalmente las personas que viven en la comunidad identifican el uniforme tanto de la mañana como de la tarde. Y entonces se dan cuenta que es un niño de la escuela que debería de estar. Ha pasado que se han salido de la escuela, no es algo lejano. Por ejemplo, en secundaria que se hacen la pinta y se salen de la escuela e inmediatamente los pueden identificar. En primaria también ha pasado que iban entrando, sobre todo cuando los papás los dejan a media cuadra de la escuela y dice, tú métete. Entonces iban entrando y antes de entrar se salieron, o peor aún, y esperemos jamás pase, porque sí ha pasado, que se llevan a los niños personas extrañas. Entonces inmediatamente alguien observa que es un niño que debería de estar en la escuela y eso nos ayuda bastante en cuanto a seguridad para los propios alumnos. Para eso es el uniforme. O en cualquier situación, por ejemplo, un temblor, un siniestro o algo que tengamos que retirarnos de la escuela, automáticamente los maestros sabemos en dónde están nuestros alumnos. Esa es una cuestión y no tanto por disciplina, sino por seguridad. Pero la otra cuestión era cabello largo en hombres, cabello pintado en niños o así. Y yo les decía que para mí y para mi postura tiene que ver más con decisión de los padres y de los propios alumnos que un tema de disciplina. ¿Por qué? Y muchos decían, no, es que eso es disciplina y eso es saber acatar las reglas. Y yo digo, ¿para qué tendría que tener un niño el cabello corto como disciplina? Es una situación que, la verdad, a mí se me hace, a mí, y lo digo de esa manera, a mí se me hace que no debería de ser. ¿Por qué? Porque cada quien es autónomo y decide cómo verse y cómo le gusta su apariencia física. Por supuesto que entiendo esta cuestión de que tienes que seguir el reglamento y todo esto, pero hablando educativamente no afecta absolutamente nada que un hombre tenga un cabello más largo a que lo tenga corto o viceversa, una niña que tenga el cabello largo, porque también he visto maestras diciéndoles a las niñas que parecen hombre y es una situación que no debería de pasar y esto también es coherencia con lo que estamos educando, el respeto y todos estos aspectos y lo que estamos dándole a los estudiantes. Entonces, es una situación también que tenemos que poner atención. ¿Por qué? Pues porque educamos con lo que decimos y educamos con lo que hablamos y con lo que hacemos. Entonces también hay que poner atención en que los alumnos se sientan cómodos, porque hay niños, por ejemplo, yo tenía un alumno que tenía un poquito el cabello largo y él se sentía súper cómodo, se sentía súper feliz con ese cabello. Era un alumno bueno, un alumno que cumplía con sus trabajos, un alumno que llevaba el aprendizaje bien, pero tenía unas compañeras y esas compañeras no solo con los alumnos, eran muy groseras con todos que estaban duro y dale que se tenía que cortar el cabello.
y estaban pero aferradas, incluso lo llegaron a ofender en el recreo, a decirle que parecía mujer, que no tenía por qué traer el cabello largo, y a mí se me hizo terrible la situación. La directora me llegó a decir que le pidiera que se cortara el cabello, y yo así igual le dije, maestra, yo no le voy a pedir eso, discúlpeme, pero eso no es algo que a mí me incumba. Argumentaban esto de la disciplina y todos estos aspectos, pero era un niño respetuoso, era un niño que se comprometía con el trabajo, que apoyaba, que respetaba a sus compañeros, que no se burlaba, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Si traía el cabello un poquito más largo, ¿qué tiene? Tenía todos los valores. Había niños que tenían el cabello corto y desastrosos, groseros, y entonces eso no tiene nada que ver con la disciplina, es más bien con una imposición que quieren hacer muchas personas o muchos maestros porque así se educaron, y desgraciadamente pues son paradigmas o cosas que ya tenemos que ir cambiando y modificando. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué conté todo esto? Pues es que cuando procuramos el bienestar de nosotros, cuando nos ponemos atención en cómo estamos viviendo, en el bienestar de nuestros alumnos, pero también en ser coherentes en nuestro discurso con nuestras acciones, podemos transformar la manera en que vemos la educación. Recuerda, cuando transformamos paradigmas, cambiamos la educación, porque no nada más es decirlo, es también hacerlo y llevarlo a la práctica. Pues muchísimas gracias. Si tienen ahorita dudas, me gustaría que las escribieran para contestárselas. Si no, pues ahorita estaríamos ya terminando este en vivo. Fue cortito, pero me gustó bastante. Sentí muy a gusto estarles platicando todo esto, y espero ustedes también lo hayan disfrutado y se hayan sentido a gusto de estar escuchando estas cuestiones que a veces no le ponemos tanta atención, pero cuando volteamos a ver lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, a veces no van de la mano y no están cuadradas. Entonces, estos espacios de reflexión, esto lo quiero comentar también. Lo que estoy construyendo en cuestión de redes sociales y todo esto son espacios de reflexión, porque a veces nos faltan mucho estos espacios en el aula y entre maestros. ¿Por qué? Porque en el día a día y a veces en nuestros colectivos o con los maestros que trabajamos, no tenemos la confianza, o por situaciones de envidias, de que los demás maestros son más groseros, no nos permitimos explorar, abrirnos, decir nuestras dudas. Me han llegado a veces mensajes de maestros nuevos que me dicen, maestro, ¿qué tengo que hacer aquí, aquí, aquí? Es que la verdad me da miedo preguntarle a mis compañeros porque se burlan de mí o porque me dicen bla, 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 cosa que no debería de estar pasando, ¿verdad? Y que al contrario, deberíamos de estar ayudándonos. Entonces estos espacios a mí se me hacen muy ricos porque tenemos la oportunidad de estar compartiendo, de estar conviviendo, de en sus comentarios dejar lo que ustedes opinan, lo que piensan. Por supuesto, todo es discutible, todo es para platicar, para dialogar. Y entonces estos espacios a mí me encantan porque nos dan la oportunidad de el diálogo y de platicar entre todos. Dice la maestra, me gustó esta parte donde habla sobre cómo nos ven a los maestros como personas que debemos ser impecables, ya que si tienes tatuajes o una perforación, a veces tus mismos compañeros te juzgan. Exacto, a mí me ha pasado, compañeros que me juzgan por cómo me veo. Yo tengo perforaciones, tengo tatuajes, y absolutamente eso no cambia en nada la manera en la que doy clases, la manera en la que trato a mis estudiantes. El otro día, se los comparto, a mí casi me hizo llorar. Es un niño que durante varios años estuvo viviendo una situación tiene TDA el niño y es muy impulsivo. Entonces estuvo viviendo una situación de que se discriminaba y le decían que era el niño relajo, el niño que no hacía nada, el niño perdido, caso perdido. Incluso la mamá lo decía. Y pues hemos estado trabajando con él. La verdad es un niño genial, un niño súper lindo, súper bien portado, y después de como 2, 3 meses de estar trabajando, la mamá se me acerca y me dice, maestro, le quiero agradecer, no sé qué ha hecho con mi hijo, pero está motivado a venir a la escuela, le encanta venir con usted, quiere hacer las tareas, ya no le batallo. Y le dije, señora, lo único que he hecho es tratarlo con respeto y con dignidad. Le digo, el hecho de que yo le diga, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes?
Oye, eso no lo hagas, puedes lastimar a tus compañeros. Cambia la perspectiva porque él ya no es el niño problema, ya es el niño que le está ahí poniendo la atención que requiere, que le estoy explicando por qué no tiene que hacer algo y pues ahí cambia. Entonces, no tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser humanos y sí tenemos que comprender a nosotros y comprender a los demás. Dice la maestra emprendedora Rafe, aprende Dora, algo así, pues no lo pude leer bien, discúlpeme maestra, porque también tengo dislexia. Gracias por estos espacios. Hay muchos temas que no se tocan y que son muy importantes. En efecto, hay muchísimos temas de los que no se habla y de los que se supone que tienen que ser de cierta manera, pero creo que es momento de hablarlos. Creo que es momento de decir qué está pasando con cómo nos perciben los papás, con cómo tenemos que comportarnos, con cómo tenemos que llevar las estrategias de evaluación, cómo tenemos que llevar la planeación, cómo tenemos que comportarnos incluso entre los mismos compañeros, porque desgraciadamente, y cuando yo estaba estudiando la licenciatura, hubo un libro que me llamó mucho la atención que se decía maestro, come maestro. Y conforme he trabajado en la práctica, me he dado cuenta que a veces es muy cierto. Y esto de que critican tu propio trabajo o el otro trabajo de los demás es horrible, horrible porque yo estoy haciendo mi tesis de la segunda maestría en comunidades de aprendizaje, en estos espacios en donde los maestros nos damos chance de convivir, de conocer, y me doy cuenta que es la mejor herramienta para aprender, pero también para impactar en nuestra educación y impactar en nuestra sociedad en la que estamos viviendo. Y entonces, cuando no estamos trabajando en equipo, todo el colectivo de una escuela, pues se pierde todos estos aspectos y no nos dan chance de cambiar, de transformar, porque un solo maestro que quiera transformar la educación es titánica la tarea y nunca vamos a poder. Hay que hacer equipo entre todos para poder ir cambiando y transformando la educación. Precisamente les vuelvo a decir, por eso hago estos espacios. Yo quiero que cada vez seamos más, que cada vez estemos más interesados por estar cambiando la educación y por estar apoyándonos. A mí de nada me sirve tener el conocimiento aquí o en los libros. A mí me sirve compartirlo, a mí me sirve que vengan con dudas, a apoyarlos, que ustedes me apoyen porque no saben cómo también aprende uno con lo que ustedes dicen, con lo que ustedes aportan, con lo que me preguntan a veces, que digo, pues yo nunca me he enfrentado a eso o yo nunca lo había pensado de esa manera y wow, te hacen ver y reflexionar un montón de cosas. Dice la maestra, es triste que nos evalúen por tatuajes, color de cabellos, arcillos. ¿Te han dejado un trabajo por esto? No, nunca me han dejado. Bueno, fíjense que sí. Nunca me han dejado, o sea, nunca me he salido de un trabajo por eso. Pero una vez fue una entrevista de trabajo en donde me sentí demasiado discriminado por mis perforaciones. Era una escuela de educación especial que desde ahí a mí ya no me gustó. Yo sabía que era educación especial, pero el enfoque de esta escuela era que tenían niños con discapacidad. Y cuando me hicieron la entrevista, en primera muy grosera la señora que me la hizo, me imagino que era la directora. Cuando me hace la entrevista me explica que en su escuela, como era de capacidades diferentes, o no me acuerdo qué tema decían ellos, que a mí también se me hacía muy discriminatorio, decía que tenían de cada grado 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Y entonces en el A estaban los que sí aprendían de manera regular y los que sí tenían las capacidades para aprender. En el grupo B, los que tenían más dificultades para aprender y en el grupo C, los que de plano no aprendían y que dependiendo de su desempeño podían ir brincando de grupos. En esa escuela, cuando hice mi entrevista y todo, sí me sentí totalmente discriminado por mis perforaciones, por mis tatuajes, pero también sentí muchísimo coraje de cómo trataban a los estudiantes, porque no es justo que los traten en este sistema de clasificación de los que pueden, los que menos pueden y los que no pueden, porque todos podemos y todos debemos estar integrados en la sociedad. No hay educación especial y niños que tengan que estar separados para que trabajen diferente o que estudien diferente. Todos debemos estar integrados porque no hay una vida especial. Hay vida y es vida para todos y para todos hay cabida. Y hay que aprender a convivir con todos, tanto con
personas regulares, que se les dice que pues regulares casi nadie somos, todos tenemos situaciones especiales, pero hay que aprender a convivir y sobrevivir en este ambiente. Entonces, esto de la educación especial no me gusta. Y bueno, en esta escuela me discriminaron, siguiendo con la pregunta que me hacía la maestra. Sí, en esta escuela me discriminaron, pero afortunadamente, pues obviamente nunca me hablaron, pero yo nunca quise trabajar ahí. Después de haber salido de la entrevista, salí asqueado de esas veces que dices, es más, tenía ganas de hablar con algún supervisor o algo para que les cancelaran la escuela. Por supuesto que pues no, ¿verdad? Porque pues son capitales que están pagando y que todo esto, y entonces sigue estando la escuela, pero sí, en esa situación sí me vi discriminado. Bueno, pues entonces, si no tienen más dudas, si no tienen más comentarios, les agradezco muchísimo que estuvieran aquí. Y como ya saben, cada jueves estaré tratando de estar en vivo. Hasta ahorita no he podido conseguir nadie con quien hacer entrevista. Los temas no me han dado para eso, pero me gustaría en algún momento hacer entrevistas con alguien más para que, pues, entre dos personas empecemos este diálogo y este debate para que se aprenda más, por supuesto. Todos los jueves estaré tratando de estar en vivo aquí con ustedes y... Ay, se me fue. Esas son cosas que me pasan por tener tarea. Se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, ya me acordé. En Instagram les estaré subiendo en un ratito más una encuesta para que me digan qué tema quieren que se aborde el siguiente mes. Ya tengo dos opciones, entonces ahí en Instagram lo estaré subiendo. Y recuerden que también en TikTok subo contenido muy diferente a Instagram, y en YouTube estoy subiendo cursos. Ahorita es cómo comenzar a dar clases desde cero. Cuando termine va a tener otra temática. Entonces estoy subiendo cursos totalmente gratuitos. Y también en mi página de internet o directamente por DM me pueden contactar para tener asesorías sobre planeación. Estas asesorías son totalmente personalizadas y son uno a uno. En videollamada las estaríamos teniendo 2 veces a la semana durante 3 semanas. Muy pronto estaré sacando un curso asincrónico. Este curso sería, tú te metes a la hora que quieras, ves los videos, haces las actividades y de esta manera estaría el curso. Estoy pensando en unas 15 días, un mes. La verdad me ha tomado un poquito más de tiempo lo que pensaba en la planeación, hacer materiales, grabar videos, y pues yo también estoy construyendo mi propia página. Recuerden que cuando estamos emprendiendo somos todólogos, entonces sí me lleva un poquito más de tiempo, y sobre todo pues que esta última semana estuve enfermo de COVID. Afortunadamente ya voy saliendo y pues ahí vamos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a subir este en vivo en unos días más, y hasta luego, que estén muy bien. Entonces...